Bueno, chicos, buenos días nuevamente con todos. Eh, Espero que eh, estén pasando estos días bien y que puedan con responsabilidad asumir la parte que les corresponde en este proceso de educación. Habíamos la clase anterior visto precisamente cómo hacer estos cálculos básicos que nos permite a nosotros asesorar de alguna manera pronto y efectivamente al productor cuando quiere hacer un cálculo de infraestructura y también poder saber qué capacidad tiene de alimentación de los animales. Es decir, esta es una parte muy importante porque es una de las cosas fundamentales que los productores nos preguntan. Tengo 2.000 metros cuadrados, tengo 5.000 metros cuadrados, tengo 1.000 metros cuadrados. ¿Cuántos cuyes puedo yo tener para no tener problemas de hierba? O si no, otras veces dice, mire, voy a sembrar yo unos 3.000 metros cuadrados de este forraje y quisiera saber cuántos cuyes puedo yo mantener. Y asimismo, ¿no es cierto? Otra de las preguntas que se hace es siempre, bueno, ¿qué dimensiones debería tener un galpón para yo poder criar este número de animales? Entonces, esta parte es fundamental que entendamos claramente, que no queden dudas, porque hay varias alternativas técnicas por las cuales nosotros podemos irnos o calcular para poder darle las recomendaciones técnicas hacia el productor. Quisiera confirmar con alguien si es que el audio está bien, eh, se está viendo la pantalla compartida, si es que alguien me avisa. Sí, doctor, todo está bien. Gracias, Gabriela. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que hoy día cualquiera de ustedes nos iba a dar un ejemplo de cálculo que haya realizado en estos días. No sé si alguien voluntariamente quiere participar, que nos comparta su pantalla y poder oír la explicación del cálculo que ha hecho. Y si nos equivocamos, no hay ningún problema, tranquilos, ya estamos aprendiendo, entonces podemos aprender en el camino también. Recuerden que será una de las tareas que teníamos para esta sesión de trabajo. ¿Alguien voluntariamente? Pamela, Brian, Andy, Franklin, tal vez ustedes. Estefanía. Doctor, yo estuve tratando de volver a hacer el cálculo y Ya. no me salía muy bien, pero hice con los datos que usted puso también. Bueno, no hay ningún problema. Podemos ponerle y le vamos analizando a ver dónde está el error o cuál fue la dificultad que tuvo al momento del cálculo. Esa es otra forma de aprender y por esta vía es la mejor, pues, ¿no es cierto? Si nos comparten el error, podemos irle viendo dónde le detectamos, a ver si logramos corregir. No hay ningún problema. Doc, pero yo le traté de hacer en el cuaderno, o sea, las sumas y eso. Ya. ¿Y en dónde encontró el problema? ¿Cuál era el que no le salió? Es que yo la anterior vez no entendí, o sea, no entendí muy bien eso del porcentaje de superficie, entonces eso me causó problema. El porcentaje de superficie. A ver, o sea, ya al final.
Ya para calcular la superficie. Eso de que se podía extender. Ya, o sea, esta parte que estoy marcando yo aquí, déjenme ver la herramienta. Vamos a ver. Ya. Es decir, esta parte de aquí tuvo problemas. Esto. Esa parte es la... No, doctor. Eh, a ver, A ver, ¿qué parámetro es el que no le salió? le reviso la materia ya. Ya, no hay ningún problema. Y si hay alguna persona, otro compañero que quiera compartirnos también su experiencia del cálculo, sería Yo, bueno. doctor. Doctor, Bueno, yo hice el cálculo. ya Pamela, bueno. Pero yo sí le cambié los datos. Ya, no hay ningún problema. Ya, le voy diciendo todo. Eh, ¿Tiene en Excel o en el cuaderno? No hice en el cuaderno. No sabía que era de hacer en Excel. Ah, ya, bueno, no, tranquila, no pasa nada. Ya, Dícteme los datos para verle aquí, y si le metemos en la hojita esta, ¿no es cierto?, que está para cálculo, ya. y Sí, si porque nos no hice sale, muchos cambios. ya, bueno, dígame, Ya, en la superficie puse 9.000 metros cuadrados. ya, Ya, la producción de materia seca le dejé igual. El porcentaje de materia seca le puse al 30%. ya, Ya, el peso le dejé igual. El intervalo de cortes también le dejé igual. El porcentaje de reproductores, eso nos dijo que dejemos igual, entonces le dejé igual. ujú, Igual la relación por jaula. Déjeme ver qué le cambié. No, ya, todo está igual. De ahí. Ah, no, el tamaño de jaula le puse 1.5. 1,5, ya. Ya. Y el Entonces de ahí sí, empecé a hacer los cálculos. El total de materia seca por corte, que era la superficie en metros cuadrados, por la producción de materia seca. O sea, los 9.000 por 0.16. Ujú. Sí, está bien. Ya. De ahí, bueno, me Y pues salió lo que está ahí. vaya dándonos los resultados para ir comparando con lo que está aquí. Sí, ya Ya. debería tenerle los resultados en su cuaderno, debería tenerles muy similares a los que están ahorita en la pantalla compartiéndose. Sí, está bien. 1.440 me salió. De ahí el número de cortes, que es de hacer el intervalo de cortes de días para los 365 días que tiene el año. Me salió 11.4. Ujú, Ya. muy bien. El total anual de materia seca, le hice el total de materia seca por corte, por el número de cortes y por la eficiencia de cosecha, que igual me salió 13.953.6. Ya. No hay ningún problema eso porque usted le ha de haber hecho con calculadora, ¿no es cierto? Sí, con calculadora le hice. Eso, entonces, eso es una fallita mínima por cuestión de decimales. Ya, Ya, de entonces, ahí le hice, ya estamos ahí. sí, de ahí le hice el total anual de materia verde, le hice el total anual de materia seca para la materia seca. Ya, me salió 46.512. Muy bien, Ya, de ahí esa era la oferta forrajera. Ahora le hice la demanda forrajera. perfecto. Ya, que es el consumo diario del cuy en kilogramos. Eso le puse el peso del animal, que era 1.100, por el consumo promedio que tenemos, que es de materia verde por el porcentaje de peso vivo, que era el 28%. Ujú, ya, Ya, eso me salió 308, pero como tengo en gramos, tenía que pasarle a kilogramos, entonces le pasé a kilogramos y me sale 0.308 y le subí al decimal y me sale 0.31.
Perfecto. Ya, de ahí hice el consumo anual del cuy, el consumo diario, que ya le saqué arriba por los 365 días del año, que me salió 113.15. Muy bien. De ahí le hice la capacidad de carga, que es igual al total anual de materia verde para el consumo anual de un cuy. Entonces, como tenía ya le saqué el 46.512 para 113.15 que consumía un cuy, entonces me sale la capacidad de carga que tengo para 411.06 cuys. Ya, muy bien. Ya, de ahí le saqué el número de reproductores totales, que es la capacidad de carga por el porcentaje recomendado de reproductores. Tenía que la capacidad de carga era 411.06 y el porcentaje recomendado era 0.33. Entonces me sale bueno, yo le subí al decimal, entonces saqué 136. Ya, Ya. está De bien. ahí le puse el número de reproductoras hembras, era el 136. Bueno, yo hice con regla de 3, ¿no? Como usted nos indicó con el de los quebrados. Ujú. Entonces, me salió el número de reproductoras hembras 121. Y Ya, muy bien. de ahí le resté de los totales de reproductores, me salieron 15 reproductores machos. De ahí, Perfecto. de todos los reproductores machos, les resté de la capacidad de carga y me salió que el número de animales de otras categorías es 275.06. Ya. De ahí, las jaulas de empade. Entonces, como se nos había indicado que como para para reproductoras hay un macho, entonces como tenemos 15 machos, entonces van a haber 15 jaulas de empade. Muy bien. Ya, para las otras categorías les dividí el número de animales de otras categorías para 10 porque era eso porque era el número promedio de animales de levante por jaula. Y me salieron que jaulas para otras categorías van a haber 27.5. Entonces, el número total de jaulas tenemos 42.5, pero yo le subí a 43. Entonces, tenemos que ahora el número total de jaulas siempre era, teníamos que hacer con un 10%, un porcentaje Sí, adicional. Entonces, a mí me salió 4 más los 43, entonces tenemos un porcentaje de 47 jaulas. muy bien. Ya, de ahí la superficie era de adicional el 0.20. Ya. Aquí primero, esta ya me dijo este dato que le estoy marcando, la superficie. La superficie, no, ese todavía no le digo. Ya. Porque ese era primero, ¿no es cierto? Porque Sí, ese era superficie por jaula. Digamos, superficie de jaulas. ¿Sí? ya. Pongamos de aquí, superficie de jaulas. Entonces, ¿este de dónde nos salía? Ya, ese no me acuerdo, Doc. Ya. A ver, ¿quién le hace acuerdo a la compañera? Doctor, ¿no era la superficie que sería igual al tamaño de la jaula, por el número total de jaulas? Exactamente, ¿no es cierto? Es decir, era los 47 por el 1.5 que tiene la dimensión de la jaula, Ya. 1.5 metros cuadrados, porque recordarán que la jaula, la más común, era de 1 por 1.5, ¿sí? Entonces, multiplicado sale 1.5 metros cuadrados. Si multiplico yo, perdón, el número de jaulas por esa superficie, entonces me va a dar aquí la superficie de jaulas. ¿Ya? Listo. Y el último dato, De ahí sí era de aumentar el 0.20% y sumar. exacto, el 20%, ¿no es cierto? Entonces, de la superficie de jaulas le aumentábamos un 20% para pasillos, para
qué sé yo, oreador de hierba, para botiquín, etcétera. Y entonces, con ese 20% me salía un 85 metros cuadrados. Sí, ¿Sí? doctor. Perfecto. Gracias, Pamela. Muy bien. Ya, doctor. ¿Quién más quería? La compañera que tenía el problema, no sé si ya le detectó en dónde tuvo el inconveniente para el ejercicio. Sí, doctor. Justo en lo de la superficie de la jaula no sabía cómo se saca, o sea, cómo se obtiene la superficie de la jaula y le estaba multiplicando por 20 y me salía 1416 y no sabía cómo hacer eso. Ya. Entonces está aclarado, en todo caso, de dónde salía. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Ahora, aquí hay un poquito, llamémosle así. A ver, ¿cuándo modificamos nosotros la superficie? Porque Pamela, ¿no es cierto? Creo que era, aquí le había cambiado a 1.25 o no, o el número de animales de levante. Yo le dejé igual. Ah, El ya, número era 10 y el tamaño de jaulas era 1.5. ya, perfecto. Cuando nosotros modifiquemos esto de aquí, ¿no es cierto? Si yo voy, por ejemplo, y digo mi jaula va a ser de 1.25 metros cuadrados, eso yo tengo que pensarle que si es un menor tamaño, este no podría quedar igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque al ser menor espacio, tiene capacidad para menor número de animales. Por lo tanto, yo digo, aquí debería estar 8, ¿sí? En caso de que nosotros movamos esto o porque la infraestructura preliminar que tiene el productor no me da para meter jaulas de 1.50, entonces yo puedo acondicionar también esto, ¿sí? Acondicionar la dimensión de jaula, pero considerando con el número de animales que se llama densidad poblacional. Son dos cosas que tiene que ir a la par. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir su trabajo? Yo, doctor, pero igual le hice en el cuaderno. Ya, no importa, me da los datos y yo le pongo aquí a ver cómo va coincidiendo con sus resultados, ¿ya? Y vamos comprobando. Ya. Yo le puse de superficie 6.000 metros cuadrados. ¿Ya? Eh, de producción de materia seca, 0.14. ¿Ya? De porcentaje de materia seca, 20%. Ya, listo. El peso promedio de animales, 1.000 gramos. A ver, porcentaje, aquí es 20, me dijo, perdón. Ujú, Ya. sí, En el peso promedio, 1.000 gramos. 1.000. Gramos. Ya, ya Y está. el consumo promedio de materia verde igual, se queda igual. Bueno, ya. Nada Ya, más de, y ya, ¿qué más le cambió? el intervalo de cortes, Ujú. le puse 30. Bueno, Ya el porcentaje de reproductores está igual. El, el- la relación por jaula le puse de 1 a 7. listo. ¿Qué más? Y el número promedio de animales de levante por jaula, 8. Ya. ¿Algo más? También cambié el tamaño de la jaula, que 1.25. Ya. 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 Entonces, en el total de materia seca por corte, me salió 840, porque sería el área total el área total de la superficie, por la producción por metro cuadrado, Muy bien. sería 840. Sí.
Ya, Sí le están viendo la lámina de Excel que estoy compartiendo. sí. Ya, Sí, sí, profe. Sí, doctor. ya. Ya, luego el número de cortes, que era los 365 días dividido para el intervalo de cortes, que era 30. 365 dividido para 30. Sería 12,17. Ya, sigamos nomás. Después el total anual de materia seca, que sería los 840 por 12,17 y por 0,85, que era la eficiencia de cosecha, Ujú. y que me sale 8,689. Muy bien. Luego el total anual de materia verde, que me salió, que sería los 8,684 dividido para 0,2, que me sale 43,422. Muy bien. Ya, entonces todo eso era la oferta y ahora sería la demanda. El consumo diario del cuy, que sería, a ver, que serían los 1,000 gramos por 0,28, y también ya le divido para 1,000 para sacar en kilogramos, que me sale 0,28. Ujú. Luego vendría el consumo anual de un cuy, que sería 0,28 por los 365, que sería 102 kilogramos. Luego la capacidad de carga, que sería 43,422, dividido para los 102, que me salió 425 animales o cuyes totales. Luego vendría el número de reproductores totales, que sería los 425 por 0,33, que era el recomendado de reproductores, y que me sale un total de 140. Luego vendrían las hembras, que hice así como nos explicó la relación, que en mi caso sería 7 octavos por 140 y que me daba 122. Luego el número de reproductores ya sería 184 menos 164, que me daría un total de 20. Perdón, de 140 menos 122, que es un total de 18 reproductores. Y Ya, muy animales de bien. otras categorías, que sería 425 menos 140, que me da un total de 285 de otras categorías. Y el número de jaulas de empadre, que me dio un total de 18, porque sería igual al número de reproductores. Y el número de jaulas para otras categorías sería 285 dividido para 8, que me sale 35. Número de jaulas, que es igual a la suma de todas las jaulas, que me da 54. Y Muy el bien. número total de jaulas, que sería 54 por 1,1. Y esto de aquí, doctor, no lo entendí muy bien por qué sería por 1,1. O sea, hay que hacer hay que hacer un 10% adicional, pero ¿por qué por 1,1? Ya. Es una forma fácil, ¿no es cierto?, de hacer directamente el cálculo. Lo uno sería, yo saco el 10% del número, por decir algo. A ver, digamos que son los 100 para hacer fácilmente, ¿no es cierto? Ya. Las dos vías es esto. Yo de estos 100 digo, voy a incrementarle el 10%. Entonces, yo de aquí del 100 saco el 10% y digo, son 10. Por lo tanto, aumentado el 10% me sale 110, ¿no es cierto? Esa es la forma común y corriente como la que pudiéramos hacer. Ahora, el 100% en decimales es igual a 1 y el 10% en decimales es igual a 0,1. Por lo tanto, si yo quiero incrementar el 10%, yo puedo sacar la suma del 100 más el 10, que sale aquí el 110%, o lo que es igual en decimales 1,1. ¿Ya? Entonces, para mayor facilidad,
para facilidad, ¿no es cierto?, de cálculo, nosotros podemos utilizar esta vía de aquí o podemos utilizar esta vía de acá. Cuando yo multiplico por 1.1, estoy diciendo el 110%. Quiere decir lo que hacemos acá, el 100 más el 10, que me da exactamente igual. ¿Sí? Si yo multiplico 100 por 1.1 por 1,1, verán que me va a salir la misma cantidad. ¿Sí? Me sale exactamente 110 o 110. ¿Sí? Entonces un poquito la transformación de lo porcentual a lo decimal, pero es exactamente igual. Si yo quiero incrementar el 20%, me da igual que incrementar aquí y multiplicar por 1,2. Y si yo quiero incrementar Creo que mandó Webex, ahorita me llegó. Si yo quiero incrementar el 50%, entonces sería, ¿no es cierto?, 1,5. Porque el 50% da igual que decir 50% o 0,5. ¿Sí? ¿Se aclaró un poquito? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya, entonces ahí en el número total de jaulas que estaba 54 por 1.1, que me dio 59. Luego vendría la superficie, que sería el tamaño de la jaula por el número total de jaulas, a mí me dio 74 metros cuadrados. Ya. Luego la superficie total, que sería 74 por 1.2, y me salió 89 metros cuadrados, que, o sea, en total tiene que hacer un galpón de 89 metros cuadrados. Muy Y bien. ya. Ya. Muy bien, Gabriela. Ya, entonces, con estos dos ejemplos que nos han dado los compañeros, ¿hay alguna duda para los otros compañeros para poder pasar a un caso similar, pero que a veces sabe dar confusión? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Doctor, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que en la anterior clase yo iba notando que se debe multiplicar para poder sacar y ahorita con lo que dictaron las compañeras me he confundido. Entonces, no sé si nos puede tal vez decir otra vez que se multiplica. ¿Qué se multiplica para cada uno de los resultados? Por ejemplo, en la superficie, para sacar la superficie por producción de materia seca y así, Ya, porque tengo algunos bien, pero otros que no están en orden. ya. A ver, vamos a ir, ¿no es cierto?, repasando. Lo primero que nos piden es el total de materia seca por corte, ¿sí? Eso es lo que primero nos piden. Y nos dan los datos, la superficie total, y nos dan también la producción por metro cuadrado. Eso es lo que ustedes, ¿no es cierto?, hacían, es lo que ustedes hacían en pastos y forrajes cuando estaban, a ver, por ahí hay un micrófono activado. Déjenme ver cómo... Permítame un ratito silenciar a los compañeros que están activados su micrófono. Ya.
Bueno, ahí creo que estamos un poquito medio silenciado todo, ¿ya? Bueno, entonces decíamos, ¿no es cierto?, que tenemos aquí dos datos. Uno que es la superficie y otro es la producción de materia seca por metro cuadrado. Eso es lo que ustedes hacían en aforo de pastos. Entonces, ¿no es cierto?, si ustedes multiplican la superficie que tienen por lo que es la producción por metro cuadrado, entonces me va a dar el primer elemento que estoy buscando, el total. Pero decíamos que un potrero no produce una sola vez al año, sino que cada cierto tiempo vuelve a producir forraje. Eso es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el intervalo de cortes. Por eso es que una de las cosas para sacar la producción anual de forraje, tengo que yo determinar los números de corte que puedo hacer al año. Entonces, dividíamos precisamente los 365 días del año por el intervalo de corte que yo esté utilizando, que puede ser 30, que puede ser 32, que puede ser 45. Si tengo pésimas condiciones ambientales, puede ser 60. ¿Sí? Es decir, el intervalo de corte depende de las condiciones de producción de los forrajes. Clima, si es que hay riego, si es que hay verano, si es que hay invierno, qué especies estoy sembrando. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de eso. En verano, por ejemplo, va a ser un intervalo de corte más largo que si yo estoy en invierno, precisamente por la existencia de agua. Entonces, esto es variable. Depende de las condiciones en las cuales se esté haciendo la producción forrajera. En este caso, ¿no es cierto?, la compañera puso el ejemplo de 30 días. Eso me da a entender de que es una explotación que muy probablemente tiene riego o que tiene condiciones ambientales muy buenas para que pueda hacerse el corte cada 30 días. ¿Sí? Entonces, en este caso, ella hace esa suposición y por lo tanto divide 365 días para los 30. ¿Sí? Y me sale que al año ella corta o cosecha la hierba 12,2 veces al año. ¿Sí? Entonces, si ahora yo ya tengo la producción por corte y el número de cortes, si yo multiplico, me sale el total anual de materia seca. ¿Sí? Ya. Luego, aquí me dan a mí un factor que me dice el consumo de los cuyes me está dando en materia verde. Por lo tanto, yo no puedo comparar materia seca con materia verde. Tengo que hacer una transformación. Si me dan en materia verde el consumo, tengo yo que esa materia seca transformar a materia verde. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, simplemente la transformación se hace dividiendo el total de materia seca para el porcentaje de materia seca con la que yo cosecho la hierba. Recuerden que la materia seca también es variable. Si yo cosecho tierno, la materia seca va a ser 18%, 16%. Si yo cosecho el pasto más grande, más alto, más maduro, entonces yo voy a encontrar 20%, 22, 24% de materia seca. Entonces, para transformar materia seca a materia verde, lo que yo hago es simplemente dividir, ¿sí?, para ese porcentaje. Entonces, aquí me sale un total ya de materia seca. Esto decíamos que se llama la oferta forrajera, es decir, cuánta hierba yo tengo para la producción de cuyes que me estoy planteando. Luego de eso, vamos a calcular en cambio la demanda.
¿Por qué se llama demanda? Porque es lo que los cuyes van a necesitar comer. Ellos nos están demandando forraje para poder vivir, para poder comer. Por eso se llama demanda forrajera. Entonces, aquí el primer cálculo es, me dice que este animal está comiendo el 28% de su peso vivo en materia verde. Recuerden que habíamos dicho, el consumo de materia verde puede ir del 10 al 30% del peso vivo. Y en materia seca generalmente va del 5 al 8% del peso vivo. El peso vivo es el animal como tal, es el peso que yo tengo con el animal en pie. Por lo tanto, aquí me dice que mi animal tipo es un animal de 1000 gramos. Si yo saco el 28% del 1000, me sale 280 gramos o lo que es lo mismo 0,280 kilogramos. ¿Sí? Es simplemente transformado los gramos a kilos. Si eso consume el cuy un día y yo quiero calcular para el año, simplemente multiplico el 0,28 por los 365 días que va a comer el cuy al año. ¿Sí? Entonces esa va a ser mi demanda forrajera. Ahora yo tengo que hacer un balance, porque ese balance a mí me va a dar la capacidad de carga, es decir, cuántos animales yo estoy en capacidad de alimentar con esa superficie de terreno y con esa producción de forraje. Por lo tanto, la capacidad de carga va a estar dado por, va a estar dado, ¿no es cierto?, por lo que es el total de producción de forraje o de hierba dividido para el consumo anual del cuy. Por eso si yo divido los 43.400 y pico de kilogramos de materia verde para lo que come el cuy, 102 de materia verde al año, entonces me va a dar que yo tengo capacidad para 425 animales adultos, ¿sí? Hasta ahí está claro. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿no es cierto? Ya como sé que esa capacidad de 425 es la que puedo yo tener, entonces yo voy ahora un poco a investigar o a calcular cuántos de estos pueden ser reproductores y cuántos de estos son de otras categorías, ¿sí? Entonces, lo que hago yo aquí es que, primerito, dirigirme a la relación macho-hembra, ¿sí? A esta relación que estoy marcando acá, macho y hembra, porque esos son los reproductores y reproductoras. Para calcular simplemente yo puedo hacer una relación aritmética. Le puedo decir las 7 hembras, que es lo que quiero yo calcular, divido para el total de animales que está en esa jaula, que son 8, por lo tanto se me genera un quebrado de 7 octavos, ¿ya? Si yo le multiplico el número de animales que tengo ahí por 7 octavos, me va a dar el... pero antes de eso, ¿no es cierto?, yo tengo que sacar el total de reproductores. Eso me estaba olvidando. Y sé yo ya técnicamente que dentro de un galpón, normalmente el 33% son reproductores. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es multiplicar los 425 por 0,33 o sacar el 33% de ese número y me van a dar el número de reproductores machos y hembras juntos. Todavía no sé cuántos son machos y cuántos son hembras.
Pero yo ya sé que el 33% son reproductores y reproductoras. En este caso me sale un 141. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos son machos? ¿Cuántos son hembras? Si yo quiero calcular primerito las hembras, entonces me voy a la relación y digo cuántas hembras son sobre el total de animales de la jaula. Es decir, viene a ser 7/8. O puedo hacer yo al contrario también, puedo investigar yo y averiguar cuántos, primerito los machos. Y aquí los machos es 1 por jaula, por lo tanto sería 1/8. Puedo por cualquiera de esas dos vías irme. En este caso, ¿no es cierto? Multiplicó el 141 por los 7/8. Y me sale que son de estos 141, me sale 124 hembras reproductoras. Y se supone que el resto son machos. Entonces hago una resta simple y me sale que tengo 17.7, 18 machos. ¿Ya? Entonces ya tengo definido lo que son reproductores. Ahora tengo que investigar cuántos son de las otras categorías. Es otra resta muy simple. Resto el total de animales que estoy en capacidad de criar, que en este caso son 425, menos los que son animales reproductores. ¿Sí? Resto estos dos números que marco aquí y me va a dar el 283. ¿Sí? Entonces ya tengo esas otras categorías. Ya tengo dividido los animales, ya tengo reconocido a qué categorías son. Entonces aquí simplemente, ¿no es cierto?, hago el razonamiento. Si quiero el número de jaulas de empadre, pues son el número de reproductores, porque ya sabemos que en cada jaula de empadre está un macho, por lo tanto va a coincidir. ¿Sí? Entonces tengo 18 jaulas. La jaula de las otras categorías, simplemente lo que hago es tomar el número de animales que son de otras categorías y dividir, en cambio, para el parámetro que aquí me dan, ¿no es cierto? Y me dicen que en cada jaula voy a poner 8. Entonces, divido el número de animales de otras categorías para 8 y me dan el número de jaulas. 35 jaulas necesito para estos animales. El número de jaulas simplemente sumo las dos y me dan 53. Ahora, en construcción habíamos visto nosotros que no es bueno hacerse un traje a la medida. Es decir, que no pueda ni engordarme ni flaquearme, porque ya me queda mal ese traje. En construcciones es igual. Yo no tengo que construir exactamente el número de jaulas que necesito. ¿Por qué? Porque por ahí pueden haber parido un poco más, y si yo no tengo una jaula adicional, no tengo dónde poner, voy a tener que estrechar animales, y eso es antitécnico porque se enferman más, mueren más. Entonces, ¿no es cierto? Decíamos que al número de jaulas calculadas yo tengo que aumentarle el 10%. Por eso es que al 53, que es el número calculado, le incremento el 10%, que más o menos es 5, ¿sí? Y me dan 58. Ahora ya tengo jaulas. Ahora me toca calcular superficie de galpón, ¿sí? Entonces, sabemos que cada jaula que me propongo construir es de 1,25 metros cuadrados. Si multiplico número de jaulas para la superficie de una jaula, me va a dar que necesito solo para jaulas 73 metros cuadrados. Pero tampoco yo tengo que hacer una superficie solo para jaulas, porque ¿por dónde camino para dar de comer? ¿Por dónde llevo una carretilla para limpiar? ¿Dónde pongo yo el forraje para que se oree o para guardar? ¿Dónde pongo mi botiquín que necesito? ¿Dónde pongo mi escritorio o una mesa para anotar mis registros?
Por lo tanto, no es conveniente calcular solo la superficie de jaulas. Entonces, para otros usos de superficie, tengo que aumentar el 20%. Por eso es que a la superficie de jaulas, que en este caso es 33, le aumento un 20% y me va a dar la superficie total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿O está ya completamente claro? Ya está claro, doctor, muchas gracias. Bueno, Sí, Doc, ya está bastante claro. Muchas gracias. hecho. Listo. Bueno, ahora, este ratito ya tenemos 30 compañeros que nos están acompañando en la conferencia, ¿sí? Esto, ¿no es cierto? Hay un caso en donde, miren ustedes, les dan en materia seca y el consumo en materia verde. ¿Qué pasaría si me dan, en cambio, materia seca con materia seca? ¿Sí? Que es el otro caso, que yo puedo trabajar con lo que es materia seca. ¿En qué cambiaría? ¿Qué paso no tendríamos que hacer? La conversión de materia seca a materia verde. Exacto, ya no es necesario, ¿no es cierto? Ya no es necesario esto, ¿sí? Porque simplemente ya las unidades están iguales. La producción está en materia seca y el consumo está en materia seca, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener cuidado es reconocer estos valores de aquí, ¿sí? Porque a veces yo qué sé yo, me equivoco y digo, aquí le pongo yo el 25%. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es posible o no? Y si es dragoncísimo. No es posible. No es posible, ¿no es cierto? Porque el cuy no tiene barriga para que pueda meter esa cantidad de materia seca. Por lo tanto, ese es un error técnico que tengo yo que al momento de resolver el problema, de visualizar el problema, tengo que estar muy pendiente. ¿Sí? Entonces tengo yo que reconocer eso, que no es posible. Las fallas técnicas, porque si no, repercute muchísimo. Miren, solamente cambiando. Vamos a ver cuánto cambia. En este caso me da, ¿no es cierto?, 19,9. ¿Ya? En este caso me da una superficie de 20 metros cuadrados. Si yo me equivoco aquí en este parámetro y le pongo 25, miren ustedes cómo me sale. ¿Sí? Tengo que hacer un galpón de 4 metros cuadrados. Es decir, 2 por 2. Y en esos 2 por 2 yo voy a criar, en este caso, ¿no es cierto?, la capacidad de carga, como está mal, me da 21 animales. Lo que verdaderamente, si yo cometo este error técnico, luego voy a tener que salir corriendo del productor porque me va a seguir, porque en realidad tiene él la capacidad para 117. Entonces yo le hago construir un galpón de 2 por 2 y quiero ahí meter 117 animales. ¿Sí? Lo cual es un error completamente garrafal y que tenemos que estar muy capacitados para no cometer ese error. Luego, aquí ustedes entenderán también la importancia del aforo de los pastos. ¿Para qué hacer? ¿Por qué hacer? ¿Sí? ¿Y por qué no puede ser al ojo? ¿Sí? Porque yo aquí puedo decir, ¿no es cierto? Sí, yo fui allá y parece que el aforo está dándome a mí
0,45 de producción. Y yo le digo, sí, usted tiene la capacidad de 210 animales de criar con esa hierba que tiene. Luego de eso voy y digo, no, tengo que medir, a ver exactamente. Mientras tanto, él ya construyó un galpón de 36 metros cuadrados, de 40 metros cuadrados. Ya invirtió, gastó el dinero. Pero yo voy allá y me doy cuenta de que no ha sido esa la producción, que ha sido solamente 250. ¿Sí? Miren cómo cambia. ¿Sí? Miren cómo cambian los parámetros. Entonces, aquí con eso, si yo no soy técnico y quiero hacer solo al ojo, me va a fallar rotundamente y el productor va a gastar mucho o a construir algo que no le va a servir, o va a tener un número de animales irreal frente a lo que verdaderamente puede o aspira a criar. ¿Sí? Entonces, esas cosas, con esto, ¿no es cierto?, con esta forma muy simple, podemos nosotros acercarnos muchísimo a lo que es la producción. Igual, esta parte de la eficiencia de cosecha que no nos gusta muchas de las veces calcular, ¿sí? También es fundamental, porque a veces yo le pongo aquí el 100%. Generalmente dice, no, esto es lo que yo produzco. Vamos a ver el número, cuánto cambia, ¿no es cierto?, en la capacidad de carga. Si yo digo, toda la hierba que corto es utilizable. Si le ponemos aquí el 100%, vamos a ver, miren ustedes, cambió en cuántos animales. ¿Recuerdan el número anterior? 617. Ya, ¿y cuántos incrementaron? 29 animales. Casi 20, 30. ya, 30 animales más, ¿no es cierto? Y alimentar 30 animales más no es cosa de chiste. Si yo hago este cálculo, luego me va a faltar hierba. ¿Sí? Porque digo, no, yo no puedo cortar el 100%. Es imposible la utilización, o más que imposible, no es conveniente técnicamente eso. ¿Sí? Y miren ustedes, solamente con qué, con 750 metros cuadrados. Es decir, una superficie pequeñita. Ahora, eso cambiémosle aquí y digamos que es un productor medio en donde tiene, digamos, una media hectárea para la producción de cuyes, 5,000 metros. ¿Ya? Le hacemos el cálculo y le decimos, señor, usted tiene para alimentar 974 animales. ¿Sí me están siguiendo con el cursor que les voy poniendo? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Digo, usted tiene que construir más o menos un galpón de 170 metros cuadrados, porque usted tiene la capacidad de criar 974. El productor, como confía en nosotros, dice, perfecto, yo voy a hacer eso. ¿Sí? Pero después me doy cuenta, ¿no es cierto?, que no ha sido el 100% de uso, que ha sido solamente el 70% de eficiencia de cosecha. ¿Cuántos animales están ahí? ¿Recuerdan el anterior? Miren, 974. Con lo que yo después dije, no, como no tenía tiempo, ahora sí yo voy a medir. Mido la eficiencia de cosecha y digo que es del 70%. ¿Cuántos animales están ahí? 682. Me equivoqué yo técnicamente con más de 200 animales. ¿Qué les parece eso? ¿Y ustedes creen que 200 animales comen poco? No. Es una equivocación garrafal que yo puedo inducirle al productor. Después él me va a decir, déjese de cosas. Mire, yo he tenido
no he tenido hierba para tanto, ahora, ¿qué quiere que haga? Deme comprando usted la hierba. ¿O de dónde quiere que saque yo la hierba? ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy claros en el proceso de cálculo que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Doctor, disculpe que le interrumpa un ratito. Sí, dígame Un nomás. compañero me dice que tiene problemas con la conexión, que ya no puede entrar a la clase. No sé qué está. Bueno, no hay problema. Que se iguale en el video, que es lo que queda grabado, ¿sí? Ya, gracias, doctor. Ya. Bueno, este de aquí es otro ejemplo, ¿no es cierto?, en donde, en cambio, es solamente con el trabajo de materia verde, ¿sí? Aquí lo que nos dan es el dato en materia verde y el consumo en materia seca. Es decir, es al contrario, ¿ya? Pueden haber varios casos en donde yo me maneje con producción forrajera en materia seca y consumo en materia verde. O lo inverso, me dan la producción en materia verde y el consumo me dan en materia seca. ¿Sí? Les hago estas aclaratorias porque en las evaluaciones pueden ir así y tienen ustedes que estar preparados. O sea, no se trata de yo complicarles o de querer que fracasen. No, por eso les aviso. O sea, hay todas estas posibilidades técnicas en las que uno se encuentra en el campo. O puede ser que me den materia seca, materia verde con materia verde. O me den en unidades diferentes. Y ahí sabe ser una de las cosas en las que más saben equivocarse los chicos, ¿sí? Ustedes más se equivocan porque pasan por alto el asunto de unificar la unidad o unificar en qué estoy yo hablando, en materia seca o en materia verde, ¿sí? Entonces, para que tengan y estén muy atentos a los datos que les dan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa? Aprovechen ahora. ¿O parece que está claro? Doctor, yo tengo un compañero que ahorita está con un problema en la casa y me dice que no se puede conectar, que le disculpe. Bueno, ya son eventualidades que pueden darse, ¿no es cierto? Sí, Bueno, muchas gracias, disculpe. ya. ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta? ¿Creen que están claros, ya están capacitados para hacer un cálculo de esta naturaleza? Yo, doctor, tengo una consulta. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Ya, para transformar de materia verde a materia seca tenemos que hacer, o sea, hacer una multiplicación. De materia a materia seca. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que yo tengo Ya, 230, si está el tamaño bien para que se observe, ¿sí? sí, Ya. sí. Yo tengo 230 kilogramos de materia verde, ¿sí? Y el otro parámetro, ¿no es cierto?, que el ingeniero Pedro habrá conversado, es el porcentaje de materia seca. Es decir, es lo que queda del pasto quitado el agua. Y es la forma como se trabaja técnicamente. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí me dicen, sí, yo tengo 230 kilos y la materia seca de este pasto es el 21%, ¿ya? Es el 21%. ¿Cuánto me queda acá de materia seca? ¿Sí? ¿Cuántos kilos de materia seca son? Si es que yo estoy transformando
de materia verde a materia seca me tiene que dar un número mayor o menor. Menor. Sería menor. Menor. Menor, ¿no es cierto? Porque estoy quitando toda el agua. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer una multiplicación. Tengo que multiplicar los 230 por el 21% y me da que los 230 de materia verde significa 48,3 kilogramos de materia seca. ¿Sí? Entonces yo multiplico. Si hago en calculadora, yo puedo esto multiplicar por 0,21. Porque el 21% en decimal es 0,21. ¿Sí? Entonces puedo multiplicar. O yo puedo hacer la regla de 3 que ustedes saben hacer, que dice 230 es el 100%. ¿Sí? El 21%, ¿cuánto será? ¿Sí? Así saben hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo puedo cualquiera de estas formas. Si yo ya soy más rápido, puedo yo simplemente multiplicarle por el 0,21. Y listo. ¿Ya? Ahora, si yo para irme de materia verde a materia seca, multiplico y quiero hacer lo inverso, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Dividir. Ya matemáticamente sabemos que la división es el inverso de la multiplicación. ¿Sí? O el contrario de multiplicación es dividir. Por lo tanto, yo hago lo contrario. Si yo tengo 48, ¿no es cierto? Si yo tengo 48,3 por ciento de 43 kilogramos de materia seca, ¿ya? Y tiene el 21% de materia seca, ¿cuánto de materia verde significa eso? Por lo tanto, si yo hago esta división, 48 para el 21%, me va a dar los mismos 230 que tenemos aquí. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Ya, Pamela. Bueno, que esté claro eso, ¿no es cierto? Porque a veces cometemos en los exámenes o en las evaluaciones, yo he encontrado a veces esas equivocaciones. Le transforman de materia verde a materia seca y le sacan un número mayor. Eso por lógica ya tiene que decirme está mal, ¿no es cierto? Tengo que revisar. O hago lo contrario. Entonces, esas cosas, un poquito de lógica, tenemos que ir pensando y calculando el momento en el que hacemos el ejercicio. ¿Algo más? Yo en esto siempre me detengo porque les comento, en las evaluaciones los ejercicios tienen un peso interesante en la calificación. Y ahí hay veces en los que los estudiantes un poquito fracasan por no preguntar, por no calcular, por no hacer un poco los ejercicios. ¿Sí? Entonces, no quiero que suceda con eso con ustedes. ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, una pregunta. En Sí. el ejercicio que hicimos en la clase anterior tuvimos que hacer de materia seca a materia verde, ¿no es cierto? Vamos a ¿Así ver. era? Creo que era este. Sí, sí, Este creo que era. De materia sí, seca a materia verde. materia verde. Sí, Sí. ya. Y si digamos nos dan el porcentaje de materia seca y nos dan el consumo promedio de materia seca, pero ahí tendríamos que cambiar a materia verde. El consumo promedio si ambos están en materia seca. Sí, exacto. Ya. Eso. Este es el ejercicio de acá que les tenía. Aquí está, miren. ¿No es cierto? Está en materia seca la producción y está en materia seca el consumo.
Por lo tanto, están en las mismas unidades y no tengo para qué transformar a materia verde. ¿Sí? No tendría para qué hacer esa transformación, porque están hablando en la misma unidad. O es este caso de acá, ¿no es cierto?, que también les tengo, y que aquí, en cambio, en ambos, a ver, no, este es igual, materia verde con materia seca, ¿sí? Pero también el caso en el cual yo les dé ambas cosas, materia verde y materia verde. Por lo tanto, no se hace necesario la transformación. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y cuando los dos están en materia verde, se debe transformar a materia seca? No, no tenemos ya que transformar, porque yo tengo la producción como tal, materia verde, y que es la oferta forrajera, y también calculo yo la demanda forrajera en materia verde. Por lo tanto, yo simplemente divido, ¿no es cierto?, la oferta para la demanda, y me va a dar tranquilamente los mismos datos. Si quieren, comprobemos. Miren, vamos acá, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, me da igual a mí. Me da, se ha calculado 43, ya, ¿no es cierto? 43.435. Este es en materia verde, y el consumo de materia verde, consumo anual, es de 102. Vamos a pasarle un poco estos datos. ¿Ya? Están pasados esos datos. Estos vamos nosotros a transformarle un poquito en materia seca y nos va a dar números parecidos. Porque en materia seca viene a ser estos 8.000 de acá. Total anual de materia seca. Ya, a ver. Ya, me dan los 8.600. Ahora, el consumo en materia seca. Si esto está en materia verde, yo simplemente tendría que hacerle, ¿no es cierto?, esta división. 102 para el 20%. Vamos a ver. Esto lo estoy transformando. El 102, que es materia verde, no. Aquí está mal. El 102 es materia, ¿qué es? ¿Materia seca o materia verde? Materia verde. Materia seca. Es materia verde, ¿sí? Este de aquí. Vamos a ver. Consumo en materia verde, 28%, ¿no es cierto? 28% dice de consumo en materia verde. Ya. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacerle es a ver, este es materia, 8.000 materia seca. Listo. Entonces, tengo que hacerle por. Ya. Vamos a ver qué pasa. Si yo le hago estas divisiones, ¿no es cierto? Esto para esto. Están en porcentajes. Vamos a ver. Y vamos a ver ¿Sí ven?
Si ven que me da igual, ¿no es cierto? Ya, aquí está, hicimos el cálculo ¿en qué? En materia verde. Este era en materia verde, ¿no es cierto? Esto transformado a materia seca me da exactamente igual, ¿sí? Porque los 43.000 equivalen a 8.600 de materia seca y los 102 equivalen a 2044 de materia seca. Si yo trabajo en cualquiera de esas formas, me salen exactamente igual los cálculos. ¿Ya? ¿Qué es el silencio? No entendí. Sí entendí. ¿O está más oscuro? Más o menos. Bien Más o- jodido está. ¿Qué dice el resto? Ya está comprendido. Ya, Sí, doctor. perfecto. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, vamos ahora entonces a adelantar un poquito de la parte nutricional. Esto yo les pido, por favor, que hagan ejercicio, ¿sí? Les voy a pedir que hagan 2 ejercicios de diferente forma, trabajando con materia seca, materia verde, materia seca con materia seca o como ustedes consideren. Esos que por favor voy a poner una tarea en el aula virtual y que ahí les suban los archivos en la hoja Excel. ¿Sí? Todos tenemos acceso al Excel. Ya. A ver, y si no tenemos el Excel, le hacemos en cuaderno o preferible háganle en cuaderno. Ya, hagamos así. Le hacemos en cuaderno 2 ejercicios, le tomamos una foto y le subimos al e-virtual en el sitio de la tarea. Ya, doctor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Andrea, Sí, doctor. ¿está Sí, claro? doctor. Brandon Sí, doc. y Benito. Sí, doc. Benito, Sí, doc. apareció. Sí, estaba aquí, bueno, ¿cómo lo va? Hace un ratito yo tenía. Ya. No, bueno, no era con. Jorge, Aquí estoy presente, profe, más o menos sí está entendido. más o menos entendido. Jorge Iglesias, Ah, y otro Jorge. Jorge Iglesias, de señales de vida. Bueno, Juan Pablo, Más o menos, profe, pero sí. ya. Andy, Sosoranga, Carmen. Sí, doctor, todo está claro. Bueno, ya, listo. Entonces, hoy día mismo yo les cargo la tarea, por favor, y eso suben el archivo allá, ¿ya? Al e-virtual. Ya, doctor. Bueno, ahora vamos un poquito a ver esta parte de la nutrición animal, ¿sí? La nutrición en los cuisitos, ¿sí? Vamos hoy día a dar solamente los principios. Este es el otro pilar. Miren que ya hemos ido por el pilar de la genética, el pilar de la reproducción y ahora vamos a entrar al pilar de la nutrición y alimentación del cuy. 3 pilares dentro de la zootecnia y luego vamos a ver el cuarto, ¿sí?
Recuerden ustedes que un animal, por más que sea de la mejor genética del mundo, si no es bien alimentado, simplemente no tiene la capacidad de expresar esa genética y por lo tanto no va a... Demonios. ¿No dice el doctor? Creo que se cortó, sí, creo que se cortó un ratito se cortó la señal. Pero ahorita ya estamos ahí conectados. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ya. Entonces déjenme ponerles nuevamente la lámina. Entonces, estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que vamos a hablar un poco sobre la nutrición de cuy, ¿sí? Que era uno de los aspectos también importantes por los cuales tenemos que transitar, porque por más que yo tenga la mejor genética del mundo, si yo no alimento bien, simplemente esos animales no van a poder expresar toda esa genética. A veces pensamos que la solución es esa, traer la mejor genética, pero yo siempre he dicho, si esa genética no come y no tiene buenas condiciones de crianza, no me sirve absolutamente de nada, sino solamente para tener más dolor de cabeza del que ya puedo tener. Entonces, una de las cosas que tenemos que conocer es que el cuy es herbívoro como por su naturaleza y que es un animal posgástrico, como habíamos mencionado en la parte anatómica, y que además de eso tiene estos dos tipos de digestión. Una enzimática que se da en el estómago y en el intestino delgado fundamentalmente. Es decir, aquí actúa mucho lo que es las enzimas digestivas, lo que es el ácido, ¿no es cierto?, que se puede producir, ácido clorhídrico o el jugo gástrico, todo ello, ¿no es cierto?, que lleva en una primera instancia a darle un nivel de digestión al alimento que este animal está consumiendo. Pero en estos posgástricos también se da una digestión bacteriana. En los herbívoros está presente este otro tipo de digestión bacteriana. Y esta en el cuy se realiza en el ciego, ¿sí? Diferente a lo que es una vaca o a lo que es un ovino, porque en ellos la digestión bacteriana se realiza en el rumen. En cambio, en el caballo, en el cuy, en el conejo, esta digestión bacteriana se concentra mucho en el ciego. Ahí es donde existe la microbiota cecal, que es la encargada de precisamente utilizar al máximo los carbohidratos semiestructurales y estructurales, especialmente celulosa y fibras, ¿no es cierto?, para que sea y hacerle asimilable. Por lo tanto, nosotros vamos a poder influir de buena o mala forma cuando tengamos, digamos, el entendimiento total de cómo puede alimentarse correctamente a un cuy, porque puede una mala alimentación de estos animales puede acarrear hinchazones de barriga o pueden acarrear deficiencias de fibra o excesos de fibra, y por lo tanto eso le va a dar o va a provocar trastornos patológicos, ¿sí? ¿Cómo se mueve un poco el alimento, llamémosle así, o el bolo dentro del sistema digestivo de estos animales? Una de las cosas tenemos que conocer que muy poquito tiempo pasa, llamémosle así, el alimento en el estómago y en el intestino delgado. Es decir, el paso por ahí es rápido, no demora, no es como en nosotros, en los humanos, que demora algún tiempo porque ahí se da la mayor
la mayor digestión. En cambio, en estos animales no. En el estómago, ustedes vieron anatómicamente que es un estómago pequeñito, y además de eso, en el intestino se da una digestión y una absorción mínima, y por lo tanto, miren ustedes en tiempo, ¿no es cierto? Como está aquí, miren, no demora más de 2 horas en llegar al ciego el alimento. ¿Por qué? Porque luego, donde se queda el alimento mayor cantidad de tiempo, es precisamente en este órgano, en el ciego. Ahí es donde se provoca la mayor, llamémosle así, procesos de digestión del alimento. Y miren que puede pasar, como dice en la lámina, ¿no es cierto?, más o menos unas 48 horas, como está ahí en la parte baja, ¿sí? Y precisamente porque tiene que darse ahí todo el aprovechamiento máximo de la celulosa, que es lo fundamental. Ustedes ya fisiológicamente saben que ningún animal superior está en la capacidad de digerir y asimilar celulosa como tal, o carbohidratos estructurales como tal, ninguno. Por eso precisamente que la naturaleza les dotó de estos compartimentos, ya sea el rumen o ya sea el ciego, porque ahí las bacterias son las que se encargan de digerir ese alimento y dejar a disponibilidad de los animales superiores, ¿sí? Esta lámina ustedes quizás ya conocen mucho, es simplemente un recuerdo, ¿no es cierto? El alimento entra por la boca, es prendido por los labios. En esto hay una primera incorporación de saliva, y en la saliva ya hay enzimas como la amilasa que reblandecen el alimento, humedecen el alimento, y luego a través del esófago pasa hacia el estómago. En el estómago ya hay incorporación de jugo gástrico, ¿no es cierto?, como tal, y se provoca una primera digestión, como la que dijimos, ¿no es cierto?, una digestión más enzimática. Del estómago pasa, llamémosle así, no tan bien digerido el alimento, y en el intestino delgado, duodeno y ayuno e ilion, se da la incorporación de secreciones de las glándulas anexas, ¿sí? Ya sea hígado, páncreas, incorporan jugo pancreático o bilis, ¿no es cierto?, hacia el contenido intestinal, se digiere un poco más, y luego esto a este nivel de intestino delgado se provoca una gran cantidad de absorción ya directamente hacia la sangre. Y esa sangre, ¿no es cierto?, transporta ya los nutrientes al hígado, la circulación general que ustedes ya conocen, llega al corazón y distribuye a todo el organismo. Pero gran parte también pasa hacia el intestino grueso, especialmente el ciego, en donde decimos que la microbiota fecal digiere mucho más los carbohidratos, y luego de eso se provoca una absorción también que va hacia la sangre y sigue el mismo tránsito que los nutrientes que fueron absorbidos a nivel del intestino delgado. Pero aquí viene una cosa que es específica, llamémosle así, de ciertos animales, y es la secotrofia. ¿Alguien ha oído qué es la secotrofia? Ya creo que conversamos o dimos una idea inicial. Sí, ¿no es cuando los animales se comen las heces? En los conejos también sabe pasar a veces. ¿Ya? Exactamente, la secotrofia, ¿no es cierto?, es ese acto fisiológico, ¿sí?, fisiológico de un autoconsumo de unas heces especiales, no todas las heces, de unas heces especiales que se denominan heces blandas, y que son consumidas nuevamente por el animal, y que sirve para varias cosas. Uno, ¿no es cierto?, para digerir o utilizar de mejor manera
la fibra o los nutrientes remanentes que están en esas heces especiales. Le permite al animalito también incorporar vitamina B y vitamina C, la C que es crítica en estos animales. ¿Sí? Y además de eso, ¿no es cierto?, mejora un poco el repoblamiento con microbiota fecal. ¿Sí? Entonces, hay ciertos microorganismos que vuelven a pasar hacia el ciego y que pueden repoblar ese ambiente fecal. ¿Sí? Entonces, tiene esa característica el cuisito. Más observable es en el conejo. Es mucho más visible, ¿sí? Porque ahí se ve claramente unos racimos como de uvas de unas heces muy húmedas, pegadas. Es mucho más abundante. En el cuy es mucho menos. Y esas se encuentran pegadas generalmente alrededor del ano. ¿Sí? No se encuentra en el piso o en la jaula, no. Generalmente son cantidades pequeñas que se quedan adheridas alrededor del ano y que de ahí el cuisito vuelve a lamer. Les hago la aclaratoria, ¿no es cierto?, que la secotrofia es fisiológica. ¿Por qué? Porque en aquellas especies que no realizan normalmente esto, se denomina coprofagia, que es un acto ya, ¿no es cierto?, o es un estado patológico. Si vemos al perro que se come las heces, al gato, a la vaca, en ellos no es normal. Ellos no realizan secotrofia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ellos se llama coprofagia y es un estado patológico. Es un trastorno de la salud lo que les provoca hacer ese acto anormal. ¿Sí? Y miren que este gráfico lo que intenta es darles una visión de cómo sigue o cómo es el movimiento del alimento como tal y del secotrofo dentro del intestino o del sistema digestivo del cuy. Si el cuy come normalmente su hierba o su balanceado, sigue esta vía como la que está aquí marcada. Es decir, pasa por el esófago, va al estómago, pasa al intestino delgado, entra al intestino grueso, al ciego. Miren ustedes, sigue una vía aquí, ¿no es cierto?, que decíamos que se demora mucho en el ciego, aquí hasta digerirse muy bien, y luego pasa hacia los otros las otras partes del intestino grueso y sale hacia el exterior las heces. En cambio, al otro lado, aquí está cómo sigue la vía el secotrofo. Estas heces especiales que ya naturalmente están ya un poco más digeridas, entonces miren ustedes, ¿no es cierto?, que ingresa por la boca, asimismo, esófago, va por el estómago, donde pasa un poco más de tiempo, sigue al intestino delgado y ya no entra al ciego. Es decir, ya no entra a esta estructura, ¿sí?, sino que el secotrofo, ese producto de esa ingestión, ya pasa directamente y es, no sé, claro que es absorbida, es utilizada, pero ya es, ¿no es cierto?, pasa a conformar, el remanente pasa a conformar de las heces normales, ¿sí? Entonces son dos vías de tránsito del alimento, no, llamémosle así, normal o primario, y tiene un tránsito diferente, lo que es el secotrofo, que ya es semidigerido. ¿Y por qué le hace diferente? Aquí miren ustedes, es un cuadrito de comparación que si bien es de las heces de conejo, pero que nos sirve mucho para darnos cuenta en qué se diferencian. Aquí en esta parte tenemos el contenido del ciego, ¿sí?
En esto, las heces blandas o seco-trofo, ¿sí? Y luego tenemos las heces que nosotros comúnmente conocemos, las heces duras que se llaman, ¿ya? ¿En qué se diferencia? Por supuesto que en el ciego va a tener más humedad porque ahí todavía no ha pasado por la absorción de agua del intestino grueso en su totalidad y por lo tanto el contenido del ciego tiene mucha humedad. Tiene proteína interesante porque todavía está, ¿no es cierto?, en proceso de digestión y fibra un 17. Pero miren en las heces blandas, pierde un poco de humedad. Pero miren, el contenido de proteína sube. La fibra sube. La cantidad de bacterias que tiene es altísimo. ¿Sí? Eso es lo que le da porque también hay proteína bacteriana. ¿Sí? Entonces, de hecho, que también va a incorporar de cierta manera proteína proveniente de las bacterias. Pero así no sea estas, es superior, ¿ya? Y vitamina B, que es altísimo, la provisión de vitamina E a través de estas heces blandas. Si ustedes comparan con las heces normales, por supuesto que ya al ser unas heces duras, entonces tienen menos humedad porque han seguido el tránsito natural y normal, llamémosle así, de todo del contenido intestinal normal, entonces pierde humedad porque ha sido mayormente absorbida. La proteína, miren, casi que la mitad de lo que contiene. La fibra, por supuesto, tienen más fibras porque ya han sido absorbidas, ¿no es cierto?, el máximo de nutrientes y queda solamente la parte de los carbohidratos estructurales que ya no son absorbibles. Bacterias, no tiene una carga bacteriana alta y también la vitamina B es menor, ¿sí? Este cuadrito lo que intenta mostrarles a ustedes es precisamente la diferencia que existe entre las heces blandas, que muchos no conocemos, y las heces duras, que son las que nosotros conocemos rutinariamente y que son las que limpiamos cuando nos han hecho limpiar el galpón de cuyes, ¿sí? Entonces, no se trata tampoco de entender de que estas heces duras vamos a darles de comer o que esas son las que se comen estos animalitos. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo un conejo y hace unas heces como con un líquido blanco, a veces. ¿Qué es eso? Heces con líquido blanco. A cualquier hora del día. Sí, a cualquier hora del día. Es como, busca en internet, pero no es ninguna, creo yo que no es ninguna patología porque hace Ya, siempre así. ya. ¿Y qué come regularmente? Come balanceado y a veces hierba. La mayoría de las veces come balanceado. Sí. Ya. Tipo de balanceado para conejo mismo. No, o sea, yo le compro ese que venden en los almacenes agropecuarios. Ya. Bueno, él así rápidamente, ¿no es cierto? Para no desviarnos un poco del tema. Las heces blandas normalmente se producen en la mañana, ¿sí? En la madrugada, o sea, y las primeras horas de la mañana. El resto del día producen ya las heces duras, las heces normales. Ahora en los conejitos, ¿no es cierto? Hay mucha predisposición a generar muchas sales cálcicas, ¿sí? O puede ser que el contenido de balanceado esté muy alto en sales cálcicas. Y esas sales cálcicas son las que a veces dan la coloración blanquecina encima de las heces. Entonces yo creo que más bien es un problema de alimentación en estos animalitos. No es normal que ellos estén excretando vía fecal
mucho de estas sustancias blancas, que yo intuyo, indudable que estoy intuyendo, ¿no es cierto? Porque no he visto, estoy intuyendo que son un exceso de sales cálcicas que está provocando. Ahora, ese conejito puede ser que algún rato vaya a tener grandes problemas de cálculos, ¿sí? Entonces habría que revisarle la dieta que está consumiendo, especialmente el balanceado, si es que es balanceado que está consumiendo mayormente, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ese es un poquito lo que le puedo comentar en eso. Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿La producción de heces blandas se da durante toda la vida de los animales o hay una etapa donde producen más o producen menos? Ya, el proceso de producción de heces blandas se dan durante toda su vida, ¿sí? Entenderemos que cuando están en la fase de lactancia, los conejos, por ejemplo, no, ¿ya? En los cuisitos tampoco, en la fase cortísima de lactancia que tienen ellos. Pero en cambio, en cuanto comienzan a ser herbívoros como tal, ¿no es cierto? Y a comer alimento fibroso, entonces desde ahí comienza ya la producción de heces blandas durante toda su vida. Ya, doctor, gracias. ¿Algo más? Bueno, hecho chicos, entonces vamos a quedar un poquito hasta ahí, ¿sí? El día de hoy. Y por suerte creo que ya la mayoría se incorporó, estamos ahorita 30, ¿no es cierto? Es decir, 29 compañeros de ustedes. Solamente una pregunta. ¿Rutinariamente o recién se incorporó el doctor Galarza a darles la semiología en este día? Creo que ya están del otro grupo. No, doctor, lo que pasa Ya, es dale. que nos... Ya habla, Jorge. No, ya dale. Ya, es que lo que pasa es que con el doctor Galarza teníamos clases en la mañana y ahora no sé qué pasó y nos dio clases a las 11. Y como en el horario tenemos 4 horas, teníamos hasta las 2, entonces nos dio 1 hora. Ah, con él tenían regularmente las 4 horas. Sí, nos daba básicamente, pero en la mañana y ahora nos dio a las 11. O sea, no nos daba las 4 horas, sino nos daba más o menos de 8 a 11, más o menos así. Ya. ¿Y ustedes creen que seguirán en esa rutina o sería por hoy día? Creo que solo era por hoy día. Habría que preguntar. Ya, bueno, esperemos de que siga utilizando más bien las horas más temprano, ¿sí? Para no tener un poco inconvenientes, ¿sí? En ese sentido. Bueno, chicos, Ya. entonces, bueno, hay dos avisos. Uno, la próxima clase vamos a tener una nueva proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, un poco revisar, leer para poder que tengan un buen desempeño. Lo otro, la tarea, ¿no es cierto? Que tienen que mandarme. Estaría bien hasta el día domingo. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, sí está bien, doctor. Ya. Entonces yo voy a también a cargar el link para que ustedes puedan subir. Recuerden, hecho a mano y una fotografía de los ejercicios que hayan realizado. Recuerden que les pedí 2 o 3. 2. 2, ya. 2 con diferente estructura, ¿no? ¿Qué otra cosa? Les quería comentar, ¿no es cierto? El otro día tuvimos reunión entre algunos compañeros y
y con autoridades, y hay criterios de que algunos chicos conectan, ¿no es cierto?, como si estuvieran presentes y sin embargo no están. Hoy día un ejemplo, puede ser ejemplo como no, ¿no es cierto? Pero hoy día, por ejemplo, pregunté a 2 personas y no se reportaron, eh, ni con un sí ni con un no. Eso da a entender de que a veces los jóvenes dejan encendiendo como para simular que están presentes y se ausentan. Yo creo que no perjudican al docente, a nadie, sino se perjudican ustedes mismos. Entonces, no quisiera yo llegar a un momento en donde tenga que exigirles a todos ustedes que activen su cámara, ¿sí? Que sería una de las formas como yo pueda constatar de que están verdaderamente presentes en la conferencia. No quiero llegar a eso, no me gusta, creo que es un poquito medio infantil, eso estaría bien para la escuela, porque ya se supone que todos, ¿no es cierto?, somos gente con criterio formado, adultos, que entendemos el rol que cumplimos cada uno de nosotros. Siempre estaré yo preguntando a uno, a otro, para tratar de constatar, y si es que se vuelve crítico, no nos quedaría más que activar las cámaras de todos los que estemos ese momento en el aula virtual. Así es que un poco llamo a la cordura y a la cooperación de todos y no sentirnos tentados a creer que engañamos sabiendo que nos estamos engañando nosotros mismos. ¿Por qué no estamos asistiendo? O sea, yo no estoy calificando aquí el nombre de Tatiana Estefanía que esté ahí, no. Yo estoy un poquito observando la participación, cómo van desenvolviéndose, eso es lo que uno puede observar, ¿sí? Entonces, les quería comentar un poco este asunto para ir evitando ese tipo de cosas que nos puede molestar a unos y a otros, ¿no es cierto? Y que más que todo se perjudican ustedes mismos. Sí, estamos un poco entonces conscientes de eso. Sí, Sí, doctor, sí, disculpe. doctor. Sí, doctor. Ya. Recuerden que los videos están subidos lo antes posible, todos ellos, para que repasen, para que escuchen nuevamente, y aquellos que no pueden por cuestiones de fuerza mayor, ¿sí? Porque la universidad entiende que hay estudiantes que por fuerza mayor no pueden estar presentes y que es entendible eso y que se debe entender, ¿no es cierto? Entonces, que puedan también acceder a la conferencia que hemos dado. ¿Ya? Doctor, disculpe, y en cuanto a la Sí. evaluación, ¿a qué hora y qué día va a ser? Bueno, Sí. la próxima clase ya dijo, pero ¿qué hora? A ver, ¿O va déjenme. a ser dentro de la clase? A ver, tendríamos, ¿no es cierto?, de 4 claro, de 4 a 6 de la tarde. Yo creo que podemos utilizar ese mismo tiempo, pudiéramos hacer una primera hora de una conferencia y luego en la segunda hora podemos pasar a la evaluación, que ustedes saben que no es tampoco larga. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces utilizaremos Doctor, ese mismo disculpe, espacio ¿va a ser en el virtual o aquí en la clase? en el e-virtual. ¿Sí? Ya. En el e-virtual. Lo que sí les voy a pedir, muy probablemente les tome un ejercicio, ¿sí? Entonces, eso que hagan en el papel y luego de inmediatamente terminada el proceso evaluatorio, le tomen una foto y en 10 minutos me envíen al e-virtual a sí mismo como tarea, ¿sí? Con eso compruebo de que ustedes desarrollaron, ¿ya? Ya, doctor, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, Doc, una pregunta. Sí, Santiago. Lo que pasa es que un compañero dijo que
yendo a hacer una pregunta, pero no sé, cuando desactivó los micrófonos, no sé si se desactivó para él o para toda la reunión, o sea, para Ya. todos los que estamos. Ajá. No, eso se activa. Simplemente un poquito yo de aquí desactivo a todos y ustedes activan y pueden hablar. No es que queda permanentemente bloqueado. Oye, ya, listo, listo. Muchas gracias. Ya. ¿Algo más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces chicos, que tengan un buen fin de semana en lo posible. Relájense también un poco, hagan actividades diferentes, lean lo que pueden, escuchen lo que pueden. Recuerden ver el sílabo para que vengan con preguntas e inquietudes y nos estaríamos viendo entonces el día lunes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Ya, doctor. Gracias. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. doctor. Listo, que tengan un buen fin Gracias, de doctor. semana. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, ¿Listo? doctor. Bueno, listo. Doctor, nos vemos, compañeritos. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias, igual para todos.